Bien, entonces decíamos que la palabra del Señor nosotros hemos estado compartiendo acá en la iglesia, reflexiones en Génesis. Amén. Empezamos por allá el año pasado, suena lejos. Empezamos por allá en Génesis capítulo 3, con el protoevangelio y todo eso. Saludamos a la gente que está ahí en la transmisión también, saludamos a nuestros hermanos que no pudieron venir y que nos van a ver después a través de nuestro canal de YouTube ICBR TV. Si esta palabra es de bendición para ustedes y esta iglesia es de bendición, comparta estos videos también para que pueda alcanzar bendición muchas más personas. Amén. Amén. El día de hoy vamos a estar reflexionando en torno a Génesis capítulo 25. ¿Lo tienen? El Antiguo Testamento, el primer libro es Génesis capítulo 25. Si buscan ahí en su celular, pueden abrir Google Chrome con el navegador que tengan, le dicen Génesis capítulo 25 y va a aparecer ahí Bible Gateway. Bible Gateway. No soy muy bueno para el inglés, pero... Bien, esta reflexión que vamos a hacer el día de hoy en Génesis capítulo 25 está lleno de enseñanzas para nuestra vida. Reflexionamos nosotros, ¿cierto? Siempre en estos capítulos, en estos versos, y siempre estamos haciendo mensajes expositivos, vamos analizando verso por verso. Y el día de hoy no va a ser la diferencia. Generalmente este capítulo, el capítulo 25, se usa para hablar un poco sobre... Voy a ponerme los lentes mientras tanto. Se usa para hablar un poco sobre cuál es el orden que debe tener una iglesia, una familia cristiana. ¿Amén? Pero hoy día no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de otra cosa. Vamos a reflexionar porque este pasaje tiene mucha enseñanza. Así que vamos a hablar un poco sobre la soberanía y la fidelidad del Señor. Amén. Podemos ver la fidelidad en todas las cosas, ¿cierto? Estos mensajes nosotros siempre estamos reflexionando y mirando a Cristo a través del Génesis para que tengamos fe en Dios. Amén, porque todas las cosas son por la voluntad de Dios. Así que vamos a dividir este mensaje, este capítulo 25, en 4 secciones. La primera va a ir de Génesis capítulo 25, del verso 1 al 11. Estos nombres son un poco complicados, pero vamos a tratar de leerlos lo mejor posible para los que están ahí en la transmisión. Génesis capítulo 25, verso 1 al 11, la primera sección de reflexión de este capítulo. Dice: Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura. Verso 2, la cual le dio a luz a Simram, Joxan, Medán, Madián, Isbac y Súa. Verso 3. Y Joxán engendró a Seba y a Dedán. Los nombres impresionantes. Dedán. E hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim, Leumín. ¿Sí? Leumín, lo leí bien. Verso 4. E hijos de Madián se llamaron Efa, Efer, Anoc, Ávida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Verso 6. Pero a los hijos de la concubina dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. El verso 7. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Verso 8. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Verso 9. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela,
¿Recuerdan la cueva de Macpela? Estuvimos nosotros compartiendo hace unos mensajes atrás cuando murió Sara y hablamos sobre la cueva de Macpela. Es la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente, dice enfrente de Manre. Heredad que compró Abraham a los hijos de Ed, y allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Verso 11. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Amén. Esto es la primera sección de este pasaje. Seguramente están todos expectantes y qué vamos a compartir, qué podemos reflexionar si básicamente estamos hablando de genealogía, ¿cierto? Amén. Pero hay aquí algunos versos importantes. El verso 5 dice algo muy interesante. Dice, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Y el verso 6 también es interesante. Pero a los hijos de la concubina dio Abraham dones, regalos, ¿cierto? Amén. Entonces, hermanos, estos primeros versos podemos ver cómo la promesa de Dios de crear una gran nación de la descendencia de Abraham prácticamente está muerta. No vemos nada. ¿Cuál es el panorama de estos primeros 11 versos? Abraham y Sara están muertos. Ismael e Isaac están vivos. Ambos dos están casados. Ah, en ese entonces. Sí, estamos hablando de los primeros versos, del 1 al 11. El panorama en estos primeros versos, en esta primera sección, es Abraham y Sara están muertos. Ismael tiene muchos hijos, tiene una nación. Sin embargo, Isaac aún no tiene hijos. Abraham tuvo más hijos con una concubina, a los cuales mandó lejos. Isaac está casado. ¿Recuerdan en la reflexión del capítulo anterior, capítulo 24? Nosotros vimos cómo Dios fue fiel y fue fiel a sus promesas y cumplió la promesa de que había una descendencia en la simiente de la mujer, porque Sara estaba muerta, era la matriz de la simiente. Luego muere, y entonces, ¿cómo iba a haber esta gran nación? ¿Cómo Dios iba a cumplir su promesa de traer a través de la mujer la simiente, aquel que iba a vencer? Isaac estaba casado, en el capítulo anterior se logra casar, pero todavía no tenía hijos. Y ahora en el capítulo 25, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo a un Isaac con una mujer estéril. Sin embargo, el verso 5 nos deja una bonita reflexión, porque dice que Abraham le dio todo cuanto tenía a su hijo Isaac. Toda la riqueza, pero no tan solo la riqueza, sino que también la fe y la esperanza de que Dios iba a cumplir su propósito soberano. Recordamos que Isaac era el hijo prometido. Era un milagro en sí mismo. Y Isaac sabía eso. Acá podemos reflexionar en dos puntos. Dios cumple su pacto. A pesar de la muerte de Abraham, la promesa de bendición sigue vigente. Aquí podemos ver nosotros cómo Abraham en sus últimos minutos, en sus últimos alientos, pasa la estafeta, pasa la antorcha y le dice: continúa. Hay una promesa. Tú eres ese hijo que Dios me prometió. Yo no logré ver esa gran nación, pero seguro que tú sí. Y le pasa. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando Dios promete algo, a pesar de que nosotros no lo podamos ver, no lo podamos palpar, no lo podamos sentir, Dios lo cumple. Con Salomón y David fue lo mismo, ¿cierto? Salomón completó el templo que su padre comenzó a construir. Salomón pacificó todo Israel, cosa que su padre no logró hacer. En Salomón, Israel fue un gran reino, cosa que su padre no lo logró. Pero fue pasada porque Dios había
tenía una promesa, tenía ahí una palabra empeñada. Y Dios es fiel y justo para cumplir su palabra. Segunda cosa que podemos ver, la herencia y la elección divina. Abraham tuvo más hijos con Cetura, pero la bendición fue solo para Isaac. Pero los demás no los dejó sin nada. Les dio dones, regalos. Y eso es hermoso, ¿cierto? Amén. A diferencia de otras veces, vamos a ir viendo sección por sección los aspectos cristológicos. Podemos ver a Cristo aquí en esta promesa. Vamos a buscar Gálatas capítulo 3, verso 16. Los que están ahí en la transmisión tienen la facilidad de poder pausar, buscar con toda tranquilidad. Jesús es el cumplimiento de la promesa dada a Abraham. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 16. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, singular. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Amén. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Gálatas y les aclara esto. ¿Cómo podemos aplicar estos primeros 11 versículos a nuestra vida? La fidelidad de Dios trasciende generaciones. Él cumplirá lo que ha prometido en nuestras vidas. Amén. Él cumplirá. ¿Tenemos que desesperarnos nosotros? No, en ninguna manera. Porque es Dios quien abre las puertas. Es Dios quien obra. Entonces, la forma de aplicar estos primeros 11 versos a nuestras vidas es sencillamente entendiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. La segunda sección, para los que están ahí en la transmisión también, pueden ir tomando apuntes. Vamos a seguir con los del mismo capítulo 25, del verso 12 al 18. Dice así la palabra del Señor. Génesis capítulo 25, verso 12 al 18. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, la egipcia, sierva de Sara. Verso 13. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. A pesar de ser una genealogía, esto es muy importante para que lo apliquemos a nuestras vidas. El orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot. Luego Sedar, Abel, Ibsad, Misa, Duma, Massa, Adar, Tema, Yetur, Nafis y Sedema. ¿Los contaron? Son 12. ¿Qué le había prometido Dios a Ismael? Que iba a ser de él una gran nación, ¿cierto? ¿Y qué es lo que vemos aquí? 12 hijos que pasan a conformar 12 tribus. Estos son, verso 16, estos son los hijos de Ismael y estos sus nombres, por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Eran príncipes. Ellos formaron tribus también. Formaron reinos. Verso 17. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu de Ismael, y murió, y fue unido a su pueblo. Verso 18. Y habitaron desde Ávila hasta Shur, que es frente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Hermanos, Ismael también tuvo 12 hijos que conformaron 12 tribus.
¿Esto qué nos demuestra? Nos demuestra el cumplimiento de la promesa de Dios. Estas tribus pasaron a ser el mundo árabe. Hoy día nosotros conocemos el mundo árabe, ¿cierto? Es una gran nación. Una gran nación de mucho poder. Acá podemos reflexionar también en algunos puntos. Dios también bendice a Ismael. Aunque la promesa principal era para Isaac, Dios cumple su palabra con Ismael. Recordamos Génesis capítulo 17, búsquelo por ahí. Génesis capítulo 17, verso 20. Este capítulo también está en la lista de reproducción de breves reflexiones de Génesis. Nosotros ya reflexionamos en torno a esto, pero vamos a recordarlo. Dice Génesis capítulo 17, verso 20: y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho, en gran manera. 12 príncipes en grande engendrará, y haré de él una gran nación. ¿Y cuántos hijos le nacieron? 12. Dios se los prometió y ahí está. Pero por otro lado tenemos a Isaac, el hijo prometido. ¿Y qué pasa con este hijo prometido? No tiene ningún hijo. Ha pasado tiempo desde que está casado y todavía no tiene hijos. Y por otro lado, su hermano ya tiene 12 hijos. Dios se los prometió y Dios cumplió. Otro punto en el que podemos nosotros reflexionar es el cumplimiento profético de la promesa de Dios. Los descendientes de Ismael se convierten en una gran nación, pero separados del pacto. Aspectos cristológicos de estos versículos. Cristo y la inclusión de los gentiles. Había bendición también para Israel y su descendencia, a pesar de no estar en el pacto de Dios. Había también una promesa para él. Vamos a buscar Efesios capítulo 2, verso 11 al 13. Entonces, aunque Ismael no fue parte del linaje mesiánico, en Cristo la salvación se extiende a todas las naciones. Efesios capítulo 2, verso 11 al 13 dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Verso 12: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Verso 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Estamos cerca del Señor. ¿Por qué razón? Porque Dios es fiel a sus promesas. ¿Cómo podemos aplicar esto? Dios no hace excepción de personas. En Cristo cualquiera puede ser parte de su pueblo por la fe. Por eso que el apóstol Pablo dice: ya no hay judío, ni griego, ni romano. No hay chileno, ni venezolano, ni argentino, ni europeo. Somos todos hijos del mismo Dios, unidos por la fe en Cristo Jesús. Amén. No hay bautista, ni presbiteriano, ni anglicano, ni pentecostal. Estamos todos unidos por el mismo Dios, por la fe en el Señor. Ya estamos llegando a la mitad. Quedan solo 2 secciones de este capítulo. La tercera sección es el nacimiento de Jacob y Esaú, la elección de Dios. Vamos a seguir ahí en el capítulo 25 del libro de Génesis, pero ahora en el verso 19 al 28. Ya vamos avanzando ya. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham.
Abraham engendró a Isaac, verso 20, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Ya no era un niño, ya era un hombre, 40 años, cuando tomó a su mujer Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán, Aram, hermana de Labán, arameo. Verso 21, ponga atención aquí en este verso. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y recibió y concibió Rebeca su mujer. Verso 22, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Verso 23, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos de tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Verso 24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Verso 25, y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trababa su mano, mire, le estaba tomando la manita, con la manito le estaba tomando el talón a Esaú, el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Aquí hay datos importantes. Verso 27 dice, perdón, me salté parece, dio a luz. Esaú, verso 27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, llegamos aquí hasta el verso 29. Sí, era hasta el 28, me pasé un verso. Del 19 al 28 vamos a reflexionar esta tercera sección. Mire, ¿qué podemos aprender de esta tercera sección? Hay varias cosas. A pesar de que se habla de genealogía, ¿cuánto tenía Isaac cuando tomó a Rebeca por mujer? Decía ahí 40 años. ¿Y cuántos años tenía cuando dio a luz? 60, 20 años. Pero dice que en el verso 21 dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, ¿no es cierto?, que era estéril. Se vuelve a repetir lo mismo. Tenemos ahora al hijo prometido, ¿cierto?, en la misma situación que el papá, que Abraham, pero comete los mismos errores Isaac que Abraham. Toma a la esclava de su mujer, toma una concubina, ¿no es cierto? ¿Qué hace él? En el verso 21 ora, y 20 años después Dios le responde. Son 20 años donde él miraba a su hermano Ismael, que tenía 12 hijos, 12 príncipes, y él ¿qué tenía? No tenía nada. Tremendo. ¿Podríamos mantenernos en fe así? ¿Qué pasa si esta iglesia no crece más que lo que es durante 3, 4 años? Abraham se mantuvo, pero cometió errores, se desesperó, ¿cierto? Pero Isaac, la misma situación, pero él oró al Señor y se mantuvo fiel, esperando en fe, porque él mismo era el fruto de la fe y era la prueba de que Dios cumple. Entonces
¿Nos podemos mantener esperando? Mira, ahora tenemos luz, gracias al Señor. Es cosa de esperar en el Señor. A su tiempo Dios traerá por esa puerta y llenará todo este lugar, y quizás será chico. Por eso la palabra del Señor dice: en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Isaac ora a Dios, Dios responde. La esterilidad de Rebeca muestra que solo Dios es merecedor de la gloria y muestra su soberanía y su fidelidad. Y muestra que solo Él hace las cosas. Nosotros podríamos salir, invitar, ¿no es cierto?, y llenar aquí, hacer eventos, activismo. Pero ¿quién estaría llenando esto? ¿El Señor o nosotros? Nosotros. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Orar y esperar en el Señor. Así como esperamos con todas estas cosas que Dios nos... Hoy día no hay una oveja perdida, hay varias. Hay varias perdidas. Hay varias ovejas, sí, no. Hacer la lagartija. Segunda cosa que podemos reflexionar: la lucha en el vientre. ¿Qué significa esta lucha en el vientre de Rebeca? Dos naciones en conflicto representan la lucha entre la carne y el espíritu. ¿Tenemos esta lucha nosotros? Constantemente, ¿cierto? Conversaba con un pastor que me contactó, me vio por redes sociales y me contactó y nos tomamos café. Él me invitó. Y dentro de lo que conversábamos, él me contaba de una situación de una persona X que tenía problemas de homosexualidad. Yo le decía, y a raíz de eso su familia se destruyó. Él estaba casado, tenía hijos, y su familia se destruyó. Y yo le decía: mire, hay una cosa que debemos entender como hijos del Señor, que la lucha con la carne es constante. Es constante y no para. Estamos día y noche luchando con nuestra propia carne, con nuestros propios deseos, con nuestros propios pensamientos, y no para, no cesa. Acá a través de Génesis nosotros podemos ver esta lucha representada, ¿no es cierto?, entre estos dos niños que pelean en el vientre de su madre. Podemos ver nuestra propia naturaleza que está peleando, está en conflicto constante, en una tensión constante entre lo bueno que quiero hacer y lo malo que hago. El apóstol Pablo lo manifiesta, ¿cierto? Después dice: el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer, eso sí hago. Entonces, esa tensión, esa lucha hace que necesitemos de Dios. Yo le decía a él, a este pastor, le decía: mira, la homosexualidad no tiene una diferencia con cualquier otra manifestación de la carne en nuestras vidas. Porque el mentiroso está luchando constantemente con la tentación de mentir y de engañar. El lascivo, el lujurioso, está constantemente luchando con esa forma de proyectar y de ver. ¿Se entiende? Entonces, el homosexual está luchando constantemente con su naturaleza de pecado. Y esa naturaleza no va a cambiar. Si él entrega su vida o ella entrega su vida a Cristo, lo único que va a pasar es que Dios le va a dar las fuerzas para poder vencer esos deseos que tiene por dentro. Dios va a ordenar su vida, por cierto, pero de aquí hasta que se muera va a luchar con esa naturaleza. Y es así para nosotros también. El adúltero siempre está pensando en la mujer del prójimo, en el hombre del prójimo, y nunca en lo propio. Entonces, el vanidoso siempre está con la tentación de exaltarse a sí mismo. Entonces, la carne siempre está en una tensión constante en nosotros. Pero ¿eso a qué nos lleva? A que veamos la mano del Señor en nuestras vidas. Otra cosa que podemos observar aquí: la elección de quién es de Dios, no es nuestra. Dios escogió a Jacob antes de que naciera, mostrando que la salvación es por gracia y no por obras.
Vamos a buscar Romanos capítulo 9, verso 10 al 13. Romanos capítulo 9, del 10 al 13 dice: y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, verso 11, pues no había aún nacido ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Verso 12, se le dijo, el mayor servirá al menor. Verso 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Este texto es maravilloso. Nosotros el día miércoles pasado compartimos en nuestra serie de introducción a la teología reformada, compartimos este texto, reflexionamos en este texto, porque es una doctrina de la elección condicional de Dios. Dios elige incondicionalmente. Dios no elige por algo que nosotros tengamos o podamos hacer en el futuro. Es solamente por su voluntad, por su gracia. Dice aquí, no es por obra, sino por el propósito conforme a la elección permaneciese. No es por obra, sino por el que llama. ¿Quién es el que llama? El pastor, usted, yo, el predicador. Es Dios el que llama. Vamos a buscar Mateo capítulo 12, verso 18. En estos versos que estamos estudiando ahora, en esta tercera sección, podemos ver a Cristo también, porque Jesús es el siervo escogido de Dios, el que trae la salvación. Mateo capítulo 12, verso 18 dice: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. ¿A quién se lo iba a anunciar? ¿A los judíos? ¿A los gentiles? Amén. ¿Cómo podemos aplicar esta sección a nuestra vida? La gracia de Dios no se basa en nuestros méritos, sino en su propósito soberano. ¿Tenemos que hacer algo para alcanzar la gracia de Dios? Nada, ¿cierto? Qué rico que sea así. Porque si tuviéramos que hacer algo, estamos fritos, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Pensemos en qué podemos darle a Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice: ¿qué le puedo ofrecer yo que Él no me haya dado primero? Y siempre lo estoy mencionando en distintos mensajes. ¿Puedo darle mi vida? No tengo una vida que darle al Señor, porque Él me la dio. ¿Por qué estoy aquí hoy día? Porque el Señor así lo quiere. Le ofrezco mi tiempo. No tengo tiempo. El tiempo es de Dios. Dice la palabra que ni un pajarito cae en tierra sin que Él lo sepa. Por lo tanto, ¿qué le puedo ofrecer? No puedo ofrecerle nada. Tú que estás ahí en la transmisión, ¿qué puedes ofrecerle a Dios? Que Él no te haya dado primero tu inteligencia, sabiduría, tu capacidad, tu economía, tu salud. Todo es del Señor. Por lo tanto, debemos descansar y gozarnos en que no depende de nosotros. Nosotros el día miércoles estuvimos estudiando, ¿no es cierto?, esta doctrina de la elección incondicional, y dentro de los textos que leímos uno muy maravilloso, porque el apóstol Pablo decía: no depende del que quiere ni del que corre. Así que no depende del esfuerzo humano, depende solo de Dios. Y bendito sea el Señor, que Él tuvo misericordia de nosotros. Como decía Moisés, Él hace misericordia de quien quiere y se compadece de quien quiere, y se compadeció de nosotros y de usted que está viéndolo ahí en la transmisión. Cuarta sección y final. Esaú vende su primogenitura. La diferencia entre lo espiritual y lo terrenal. Seguimos el mismo capítulo 25 de Génesis, pero ahora vamos a ir del verso 29 al 34. Para terminar ya este capítulo. Dice: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado. Verso 30, dijo Jacob: te ruego que me des
a comer de ese guiso rojo, perdón, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Verso 32. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me serviría la primogenitura? Verso 33. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Verso 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Qué podemos aprender, hermanos, en estos últimos versos del capítulo 25? En estos versos del 25 al 34 nos muestran la diferencia entre la simiente escogida y la simiente de Dios. Entre la simiente del diablo y la simiente de Dios. Aquí podemos ver la actitud, podemos ver el menosprecio de Esaú por aquello que era tan preciado. Aquello por lo cual Abraham estuvo en grandes problemas. ¿Se acuerdan cuando estuvo ante Faraón y lo iban a apresar? Cuando estuvo ante el rey Abimelech. Todas aquellas cosas que pasó Abraham y después las que pasó Isaac en su vida son menospreciadas. La fe, menospreciada la cultura, las riquezas, todo. No le interesó nada. ¿Por qué? Porque él se sentía todopoderoso. Soy un gran cazador, yo salgo al bosque y soluciono todos mis problemas. ¿Conocen a alguien así? Que diga: no, mientras yo tengo plata en el bolsillo, este es mi Dios, mi bolsillo. ¿Cierto? ¿Qué podemos aprender aquí? Sin duda varias cosas, pero vamos a resaltar un par solamente de ellas. Esaú menosprecia la bendición. Prefiere lo temporal antes que lo eterno. ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso? Él dice: oye, me voy a morir. ¿De qué me va a servir la primogenitura? La primogenitura era la bendición. Mire, Ismael era el primogénito de Abraham, ¿cierto? Pero todo lo que tenía se lo dio a Ismael. No, se lo dio a Isaac, al segundo. ¿Por qué? Porque era el escogido de Dios, Isaac. Y ahora tenemos la misma situación. ¿Quién era el primogénito? Esaú. Y el segundo, por algunos segundos, Jacob. Sin embargo, la primogenitura que encerraba la bendición y ser escogido por Dios, él lo menospreció y dijo: no, yo no necesito a Dios. ¿Para qué? No, yo sigo mi camino, hago mi propio camino. Como hoy día hay una canción, ¿cierto? Caminante hace camino al andar. Esaú pensaba quizás de esa forma. La simiente de la serpiente siempre va a satisfacer sus propios deseos, su propia carnalidad. ¿Conocemos gente así? Que solo satisface sus propios deseos y viven para ellos mismos. ¿Qué puede haber más importante que Dios? El soberano. Yo esta parte no sé si no logro hacerla transmitir, pero imagínese usted que se abriera los cielos en este momento y pudiésemos ver la grandeza de Dios. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Nos sentiríamos muy poderosos? Totalmente vulnerables como cucarachas y ratas, la gente correría a esconderse, apavorar, llena de pavor. Sin embargo, como no lo vemos, no, es que voy a ir a un paseo. No, es que hoy día está nublado, así que no voy a ir. Es que hace frío, voy a levantar más tarde. Y nos sentimos con esa
con ese pecho inflado de tomar decisiones cuando no corresponden. Quizás muchos de los que nos están viendo ahí en la transmisión, por pura flojera se quedan en la casa, por comodidad de ver un video por internet. Y eso no debe ser así. Debe haber un respeto porque hablamos del soberano, el creador del universo. El que hizo todas las cosas y por él, por su voluntad, se sustentan. Dice la palabra que en sus manos están todas las cosas. La riqueza, nuestro lugar de habitación, todas las cosas están en las manos de Dios. Sin embargo, estamos así como, y aquí tenemos la simiente de la serpiente, Esaú, ¿haciendo qué? Menospreciando. No, que el Señor. Sin embargo, ¿qué hacía Jacob? Anhelaba la simiente de la serpiente, no anhelaba nada más que sus propios deseos. Sin embargo, la simiente de la mujer anhelaba. Jacob busca la bendición. Está claro que la forma en que la trató de conseguir no era la forma, ¿cierto? Engañando, urdiendo por la espalda, no era la forma. Aunque su método no fue el correcto, su deseo por la primogenitura muestra un valor espiritual. Lo anhelaba. Anhelamos nosotros estar en la iglesia, estar escuchando alabanzas en la semana mientras trabajamos. Anhelamos un tiempo dentro de nuestro quehacer para orar, para escuchar un mensaje. Anhelamos eso o estamos tan absortos en nuestras propias vidas que somos como la simiente de la serpiente y solo, estoy muy cansado. No quiero nada, tengo hambre, tengo sueño. Somos así. Usted que no está viendo la transmisión, ¿por qué se quedó en la casa? Si somos hijos del Señor, anhelamos estar con nuestro Señor. Si somos hijos de nuestro Padre, anhelamos estar con nuestro Padre. Pero si no, anhelamos satisfacer nuestros propios deseos. Aspecto cristológico de esta cuarta sección. Cristo y nuestra herencia. Vamos a buscar Hebreos capítulo 12, versos 16 y 17. Jesús nos ofrece una herencia, así como Isaac ofrecía una herencia también, así como Abraham ofrecía una herencia, nuestro Señor Jesús también ofrece una herencia. Pero muchos la rechazan por placeres temporales. Hebreos capítulo 12, versos 16 al 17 dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Aquí lo pone clarito, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Amigo, tú que me estás viendo aquí por la transmisión, lo voy a poner en fácil, en simple, para que no haya ningún problema de entendimiento. Mientras estés respirando, hay oportunidad de entregar tu vida a Cristo. Cuando ya no estés respirando y partas de esta tierra, aunque te arrepientas en el infierno, no hay más oportunidad. Es aquí y ahora donde tienes el momento y el lugar para arrepentirte. Aquí lo dice claro, por una sola comida. Hay gente que en este momento, por el alcohol, por la droga, por situaciones de adulterio, por situaciones de fornicación, no deciden entregar su vida a Cristo y prefieren satisfacer sus propios deseos y no doblar sus rodillas y pedir perdón a Dios. Pero después, cuando mueran, ahí van a estar: Señor, era real, todo era verdad,
tantas veces que me predicaron, tantas veces que escuché, tantas veces que pasé por fuera de una iglesia. Ahora creo, ya muy tarde. ¿Se acuerdan de la historia del joven rico que va al seno de Abraham? Y desde allí, él dice, déjame subir, déjame mandar un mensaje para decirles que se arrepientan, para decirles que todo es verdad. Y la palabra ahí dice que, es muy lindo lo que dice, porque dice, mira, aunque se levantara alguien de entre los muertos, aún así no creería. ¿Quién se levantó de entre los muertos? Jesús. Y todavía hay gente en este siglo XXI que no cree. ¿Por qué? Porque no es con un milagro, ¿no es cierto? No es a través de cosas sobrenaturales que van a creer. Solamente van a creer cuando Dios los pase de muerte a vida. Solo así van a creer. Solo si son escogidos de Dios. ¿Qué podemos aprender de esta cuarta sección? ¿Estás valorando la bendición espiritual o estás valorando tus propios deseos? ¿Muestras anhelo, deseo, ímpetu por las cosas de Dios o por tus propias cosas? Dios es soberano. Amén. Él elige. Él elige, no nosotros. Cristo es la verdadera herencia que nosotros debemos anhelar. Solo debemos anhelar a Cristo. En Él estamos completos, dice la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie y voy a hacerles una pregunta a los que están en la transmisión y también a los que estamos acá. ¿Verdaderamente anhelamos a Dios? ¿Anhelamos estar en su presencia?